Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias una vez más por permitirnos acercarnos a tu palabra para meditar en ella, para reflexionar en lo que a través de ella tú enseñas a tu pueblo. Rogamos, Dios mío, por favor, bendice, prospera tu palabra, haz lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones y dé fruto, el fruto que tú quieres para tu gloria y tu honra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En el salmo anterior se nos llamaba la atención respecto al reconocimiento de la grandeza del Señor. Se nos llamaba a considerar las obras de la creación de Dios, las obras de su gobierno, de su cuidado constante de esta creación. Y terminaba el salmo con el mismo versículo, con la misma frase más bien, que termina también el Salmo 105. ¿Ya lo pueden ver ahí en su Biblia? ¿Cuál es la última palabra del Salmo? ¿Qué es lo que dice? Aleluya. ¿Cómo dice? Aleluya. Una expresión muy conocida por nosotros. Una expresión que nos habla de alegrarnos en Dios. Que dice, alabado sea Dios. Hay una serie de salmos entonces, donde el salmo anterior, este y el siguiente, que enfatizan, y por eso se les llama los salmos aleluya. Se nos decía antes que Dios debe alegrarse en su creación. Ahora nos llama a nosotros a alegrarnos en estas maravillas de Dios. Así que reflexionemos hoy en este llamado. Alégrense en el Señor. El apóstol Pablo nos llama la atención también allá en Filipenses 4:4, cuando nos dice que en medio de cualquier situación que estemos, en medio de lo que estemos viviendo, siempre dice, regocijaos en el Señor. Regocijaos siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Así que en este salmo encontramos el cierre con una nota de alabanza, de gran regocijo al Señor, como hemos mencionado, porque precisamente esto es lo que hace la fe madura. Recordemos que estamos terminando, este es el penúltimo salmo del libro 4 del Salterio, donde se nos enfatiza acerca de la fe madura. A pesar de las diversas situaciones, la fe madura aprende a regocijarse en Dios, a perseverar en buscar su rostro, a expresar gratitud a Dios de manera cuidadosa por todo lo que Dios ha hecho, y puede decir entonces, aleluya. Así que consideremos hoy estas cosas. El salmista nos exhorta diciéndonos, alégrense en el Señor, denle gracias. El primer versículo nos llama a que dirijamos a Dios nuestra acción de gracias de manera apropiada. Se nos dice que debemos traer una actitud de agradecimiento ante el Señor. Esta alabanza de la que habla el primer versículo es precisamente dar gracias a Dios. Por eso ustedes en otras versiones encontrarán que dice denle gracias. Nos habla de venir reverentemente ante su presencia, de invocar su nombre en medio de su pueblo, solicitando que solo Él sea engrandecido. ¿Se acuerdan la primera petición del Padre Nuestro? La primera súplica que estábamos estudiando esta mañana. ¿Qué es lo que decimos? Santificado sea tu nombre. Estamos exaltando, engrandeciendo el nombre de nuestro Señor. Que solo Él sea engrandecido. Lo mismo que en el salmo anterior se decía, ¿se acuerdan? Veíamos en ese salmo que nos decía, oh Jehová, cuánto te has engrandecido, mucho te has engrandecido. La fe que madura aprende a dar gracias a Dios, aprende a perseverar en oración, no solo pidiendo por sus necesidades, sino cada vez más dando gracias
con cánticos de gratitud. Se nos exhorta en este salmo a cantar con gratitud, a elevar cánticos de gratitud o salmos, a presentar acciones de gracias al Señor. Es lo que nos dice la primera parte del verso 1, pero la misma idea también está en la primera parte del verso 2. Nos hemos dado cuenta que no solo en este salmo, sino en todos los salmos que hemos estudiado y en el resto de las escrituras, que podemos dar gracias a Dios, que tenemos razones para dar gracias al Señor por todas sus obras. De hecho, es algo que ustedes y yo sabemos por el resto de las escrituras, ¿no? Sabemos que debemos ser agradecidos, pero tristemente es algo que ustedes y yo a menudo descuidamos y solemos invocar el nombre del Señor solo para pedir su ayuda. Señor, dame. Señor, ayúdame. Todas las terminamos en me. ¿Sí o no? Me duele aquí, sáname. Me falta esto, dame. Pero se nos llama acá a ser agradecidos, a darle gracias. Un día como hoy nos juntamos precisamente como parte del pueblo de Dios para adorarle, para darle gracias, para expresar nuestra gratitud, nuestros más profundos afectos de amor por el Señor que nos ha salvado. Pero tal actitud debe permanecer el resto de la semana también en todo lo que hacemos. Como dice el apóstol Pablo, que debemos andar entre nosotros hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que Dios nos ayude para que atendamos a este llamado. Se nos dice, denle gracias anunciando sus obras maravillosas. La segunda parte del versículo 1, así como la segunda parte del versículo 2, nos llaman a anunciar precisamente las obras maravillosas de Dios a favor de su pueblo, cosa que especialmente hacemos cuando cantamos. Por cierto, los himnos y cánticos espirituales que usamos en nuestra liturgia tienen esta constante y deben tener esta constante de anunciar las obras de Dios, de reconocer lo que Dios ha hecho. El tema de dichos cantos debe ser entonces las maravillas de nuestro Dios, de modo que nuestros corazones puedan expresarse de manera adecuada, con asombro, con admiración por nuestro Dios. Hermanos, si la Biblia nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, si toda la creación proclama al Señor, ¿cuánto más ustedes y yo debemos hacerlo como portadores de la imagen de Dios? ¿No deberían ser todas nuestras costumbres, nuestras palabras, nuestras intenciones de anunciar las maravillas de nuestro Salvador? Esa es la verdadera actitud agradecida para con Dios. Se nos dice entonces que demos gracias, buscando al Señor con alegría. Leamos nuevamente versículos 3 y 4. Salmo 105, nuevamente los versos 3 y 4. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. El tema de nuestra alabanza no somos nosotros, no son nuestros hechos, no son nuestras obras o logros. El tema de nuestra alabanza siempre debe ser el nombre de Dios. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace. Aquí se nos exhorta a regocijarnos. Específicamente nos dice el salmista, sean felices, porque tienen el privilegio de buscar a Dios, porque ahora tienen la inclinación de buscar a Dios, porque ahora tienen un Dios al cual acudir, un Dios perfectamente santo, un Dios perfectamente bueno, un Dios perfectamente misericordioso. Sean felices, está diciendo acá el salmista. Pero hermano, ¿lo hemos comprendido? ¿Lo atendemos? Es difícil para nosotros por causa del pecado actuar de acuerdo a esta verdad, a regocijarnos realmente en el Señor. El salmo anterior terminaba pidiendo que Dios se regocijara en sus obras. Ahora este salmo nos dice que nosotros, su pueblo, estamos llamados a regocijarnos
en Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Pero vivimos a veces infelices porque la vida es dura, ¿cierto? Porque a mí me toca más duro que a otros, porque, bueno, cada uno tendrá sus razones, sus motivos que presenta para no ser feliz. Y algunos dicen, yo sería feliz si tan solo, y póngale lo que quieran, si tan solo tuviera esto, aquello, lo otro, si no me faltara esto, lo otro, etcétera, 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 etcétera. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso acaso no es idolatría? ¿Eso acaso no es poner a alguien por encima de Dios? Pero acá se nos está diciendo, regocíjense en Dios. Alégrense en la cuenta que tiene en el banco. ¿En los millones que ya tiene? ¿Ah? No. En el proyecto que tienen, en el emprendimiento que tienen, que eso, mejor dicho, eso van a ganar plata hasta decir ya no más. No. Alégrense, regocíjense en Dios. Regocíjense en buscar el rostro de Dios. ¿Qué es eso? Y el salmista decía, busquen a Dios siempre. ¿Cuándo tenemos que buscar a Dios? Siempre. Siempre. Pero hay algunas personas que solo buscan a Dios cuando falta la plata, ¿cierto? O cuando falta la salud. O cuando la cosa está bien fea, bien terrible, cuando los problemas están bien grandes, ahí sí doble rodilla y, ay Señor, ayúdame. Busque a Dios siempre. Otros, de pronto cuando la situación está pesada, dicen, ay, ¿de qué sirve buscar a Dios? ¿Se acuerdan cómo empezaba el libro de las devastaciones? ¿Se acuerdan del salmista ya en el Salmo 73 que decía, en vano he limpiado mis manos, porque he sido azotado todo el día? Esa es la actitud de muchos. En vano he buscado el rostro del Señor, porque lo único que tengo son problemas. Porque las cosas no me salen bien. Porque la familia no anda como yo quisiera. Porque los negocios no andan como yo quisiera. Porque la iglesia no anda como yo quisiera. Y entonces dejan de buscar a Dios. Dejan de buscar el rostro del Señor. Pero ese salmista del que hablábamos, dice que él entró al santuario. Y cuando entró al santuario, dice que comprendió el fin de los malos. Así que siguió buscando el rostro del Señor. Busquen el rostro del Señor siempre. Alégrense en buscar el rostro de Dios, porque Dios está allí disponible siempre. Alégrense en buscar al Señor en todo momento. Estemos alegres o estemos tristes. Estemos enfermos o sanos, en la abundancia o en la escasez, siempre debemos buscar su rostro. Al buscar su rostro, entonces podemos regocijarnos, pues sabemos que tenemos el favor de Dios, tenemos la gracia de Dios, su gracia en Cristo, en la cual, como enseña el apóstol, estamos completos. Allá en Colosenses 2:10, el apóstol nos llama la atención. Ustedes están completos en Cristo, no les hace falta absolutamente nada. Al buscar el rostro de Dios, buscamos su fuerza, su favor. Hermanos, es bien sabido que nadie es fuerte por su propia capacidad, por su propia fuerza. Ninguno de nosotros puede aquí hacer todo lo que le corresponde como cristiano si no depende de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en su vida. Por más que usted le eche ganas, por más que usted se esfuerce, por más que usted haga un compromiso, ahora sí voy a vivir en santidad. Ahora sí me voy a dedicar al Señor. Ahora sí le voy a servir con todo el corazón. Ya estamos acabando año, ¿no? ¿Cómo van las promesas que hicieron el año pasado? ¿Ah? Y entonces vienen las nuevas promesas. Dice, bueno, borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar otro año y otras promesas. Cuando llegan esas promesas, ¿cuánto nos dura la fuerza? Necesitamos depender del Señor. En medio de nuestra debilidad, podemos decir como el apóstol Pablo, me voy a regocijar entonces en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Soy fuerte porque soy débil? No, soy fuerte porque es en Él que tengo fortaleza. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
si esperamos realmente en Él, si dependemos realmente de Él. La Biblia nos dice que en Él, somos más que vencedores y podemos ser verdaderamente felices. ¿Qué razón tienes para no buscar el rostro del Señor? ¿Qué razón tienes para no ser realmente feliz? ¿Olvidas acaso lo que Dios ha hecho? ¿Lo que Dios ya te ha concedido? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El salmista nos dice, recuerden las maravillas de Dios, recuerden sus maravillas. La primera parte del versículo 5 nos llama especialmente a esto. La exhortación inicia ordenándonos dar gracias a Dios mediante nuestros cánticos. Pero estos cánticos deben precisamente hablar de las maravillas de Dios. Incluso se llama a usar de manera adecuada instrumentos musicales y el canto para grabar ese recuerdo en el corazón. El salmista sabía la gran utilidad que tenía la música para dar un mensaje que se grabe con facilidad. ¿No deberían los artistas cristianos propender por esto mismo? ¿No hacen esto acaso los impíos con sus letras corrompidas? La gente empieza a tararear las canciones y la canción se le queda. Usted tiene problemas de memoria, escuche una canción. A ver si todavía va a tener problemas de memoria. Y una canción que le guste, ¿no? Y verá cómo se le queda ese mensaje. El salmista sabía lo importante que es esto. Y los impíos saben lo que es esto. Con su ritmo que inspira inmoralidad en lugar de paz, en lugar de gozo, en lugar de admiración por las obras de Dios. Los impíos hacen esto. ¿Por qué los cristianos no lo estamos haciendo? Pero como ahora todo es el puro marketing, ¿no? Y entonces salen algunos cristianos cantando lo mismo que cantan los impíos, solo que medio le ajustan ahí una que otra letra para llegar de pronto a la gente. No. En las Escrituras, hermanos, tenemos una infinita fuente de inspiración para cantar las maravillas de Dios. Usémosla. Usemos las Escrituras. Pero se nos dice, ya sea que usemos cánticos, ya sea que conversemos, ya sea que estemos meditando, se nos manda a recordar las maravillas de Dios, sus juicios y sus señales. Esto es lo que dice la segunda parte del versículo 5. Leámoslo nuevamente. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. A este pueblo específicamente el salmista le está mandando recordar los juicios que Dios ha ejecutado sobre sus enemigos, cómo fueron perseguidos, cómo fueron derrotados por el Señor, recordando que Dios era quien iba delante de ellos cuando los sacó de Egipto, cosa que se recordaba especialmente el día en que el arca fue traída a Jerusalén. ¿Se acuerdan que hubo un primer intento donde le pusieron un carro nuevo y no era como Dios lo había establecido? ¿Y qué pasó? El arca por allá iba trastabillando, se iba cayendo porque los animales tropezaron. Fue un hombre allá a sostener el arca y murió. Luego entienden cómo tiene que ser traída el arca en los hombros de los sacerdotes, lo hacen conforme a lo que Dios dijo y fueron grandemente bendecidos, se regocijaron. Pero el arca representaba la misma presencia de Dios. Dios venía, entraba allí a Jerusalén a reinar con su pueblo, a reinar en medio de su pueblo. Y eso es lo que ustedes encuentran allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, de donde este salmo toma la mayor parte. ¿Sí? Del primer libro de Crónicas encuentra estas palabras de este salmo. Hermanos míos, debemos recordar lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Debemos mirar a la cruz de Cristo y recordar que Él fue herido por nuestras rebeliones, recordar que su cuerpo fue partido por nuestros pecados y que por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestro gran problema eterno ha sido ya resuelto. Nuestra deuda eterna ya fue saldada. En la cruz el Señor clavó y anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros, que nos decía culpables. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, como afirma el apóstol en Colosenses 2, del 13 al 15. El Señor también ha ejecutado sus juicios contra nuestros enemigos.
E incluso nosotros que estábamos enemistados con Dios por la obra de la cruz de Cristo, hemos sido reconciliados. Y se nos ha asegurado el favor eterno de nuestro Dios. Recuerden siempre esto, mis hermanos. Y el salmista decía, recuérdenlo ustedes que son el pueblo del pacto. Ustedes que son el pueblo favorecido con la gracia de Dios. Ustedes son especialmente los llamados a recordar y a anunciar las maravillas de Dios. Ustedes son la descendencia de Abraham, dice en el verso siguiente, el que creyó en Dios y le fue contado por justicia. Ustedes son la descendencia de Jacob, el que Dios escogió. Acuérdense que estaban dos en el vientre y escogió a Jacob y desechó a Esaú. No habían hecho ni malo ni bueno, pero Dios lo escogió para cumplir su propósito. Ustedes son esa descendencia, ustedes son ese pueblo escogido, esa nación santa. La iglesia antigua, conformada por la nación de Israel, tenía claro que Dios lo había llamado de una manera particular. Pero no es distinto con la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia que ahora está esparcida por todo el mundo, en todas las naciones. La iglesia sabe que es el verdadero Israel de Dios. Sabe que es la estirpe de Abraham por medio de la fe, con las mismas promesas de bendición en la simiente de Abraham. Amados hermanos, nosotros hoy somos el pueblo del pacto. Hoy nosotros somos los llamados a recordar y anunciar las maravillas de Dios. Hoy nosotros somos llamados, por la gracia de Dios, columna y baluarte de la verdad. De modo que no podemos transigir con el mundo. No podemos seguir los patrones del mundo, de un mundo que aborrece a Dios. No podemos abrazar la cultura que aborrece a Dios. Al contrario, ustedes y yo, la iglesia en general, somos llamados a formar cultura cristiana, en donde se recuerden, en donde se anuncien las maravillas de Dios, en donde se viva con gratitud al Señor. Recuerden pues sus maravillas, es lo que nos dice el salmista. Recuerden que Él es nuestro Dios. Leamos el versículo número 7. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Él es el único, el verdadero Dios, el Dios del pacto, el Todopoderoso. Es el Dios nuestro, al cual debemos servir, al cual debemos seguir. Recordemos un momentico el Salmo 95, verso 7. Salmo 95, verso 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Él es nuestro Dios. Cuando los discípulos fueron confrontados por Cristo mismo, vamos buscando Juan 6 del 60 al 69. En esta confrontación, porque algunos habían vuelto atrás, el Señor les dice, bueno, ¿ustedes se quieren ir también? Pero ellos tienen una respuesta porque hay una convicción, porque han conocido realmente quién es Jesús, lo que Él ha hecho. ¿Alguien puede leer en voz fuerte Juan 6 del 60 al 69? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Pudiéramos decir que Pedro está diciendo, tú eres nuestro Dios. Tú eres el único camino. ¿Para dónde vamos? ¿A quién más seguiremos? ¿A dónde iremos?
El salmista está diciendo, Él es nuestro Dios. Si Él es nuestro Dios, ¿a quién nos vamos a rendir? ¿A quién le vamos a servir? ¿A quién vamos a seguir? Él es nuestro Dios. Y a veces la palabra es dura, como decían los discípulos. A veces somos confrontados duramente por el Señor. ¿Y qué le vamos a decir? Ay, Señor, tú eres muy duro. No. Yo mejor como que no sigo. ¿Para dónde, hermanos? ¿Para dónde se va a ir? ¿Qué camino va a seguir? ¿Usted cree que gana alejándose de Dios? Nadie gana alejándose de Dios. Al contrario. Él es nuestro Dios, así que a Él tenemos que seguirle. Tenemos que recordar eso. Recuerden las maravillas de Dios. Recuerden, Él es nuestro Dios. Pero en tercer lugar, el Salmo gasta gran parte de su contenido diciéndonos, recuerden la fidelidad de Dios. Y saca a relucir el salmista las evidencias de la fidelidad de Dios. No es un mero decir. Como cuando a veces decimos, estamos en problemas y escuchamos a un hermanito que nos dice, tranquilo hermano, confíe que Dios es fiel. Sí, claro, como tú no estás en la situación que yo estoy. ¿Ah? No, aquí no es un mero decir, aquí hay evidencias de la fidelidad de Dios. Y el salmista comienza a mostrar estas evidencias diciéndonos, recuerden la fidelidad de Dios, recuerden, Dios es digno de la más alta confianza. Su amor pactual nunca deja de ser. Tiene razones de sobra para alegrarse en Dios, para alegrarse en su fidelidad, su verdad que permanece para siempre. Amados hermanos, los gobernantes de las naciones prometen un mundo idílico sin Dios. ¿Pero qué es lo que traen? Caos, destrucción. Si no, mire lo que está pasando en nuestro país. Solamente el verdadero rey es fiel a lo que promete. Muchos creyeron que iban a vivir sabroso. Y solo unos cuantos han vivido sabroso. Solo Dios tiene el poder de cumplir todo lo que promete. Por lo tanto, solo en Él puede estar nuestra esperanza. Incluso en medio de los problemas podemos experimentar en nuestros días, cuando la desesperanza aumenta, cuando la confusión reina por todo lado, podemos descansar, podemos confiar realmente en la fidelidad de Dios. El pueblo de Dios debe actuar con sabiduría. El pueblo de Dios tiene un llamado especial en esta generación y debe tomar valor para atender a su llamado, recordando la fidelidad de Dios a su pacto, la fidelidad de Dios a sus promesas. Leamos rápidamente el versículos 8 al 11. Nos dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y el verso 42 al 44 nos dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. En estos versículos se pone de manifiesto cómo Dios ha cumplido sus promesas a su pueblo, cómo Dios fue fiel a su pacto. La razón por la cual el pueblo de Dios puede estar agradecido y debe ser agradecido y debe estar comprometido con anunciar las maravillas del Señor. Él prometió a Abraham la tierra que la descendencia en el tiempo del salmista ahora disfrutaba. La tierra en la que los patriarcas fueron extranjeros, peregrinos. La tierra que incluso estaban disfrutando ahora los que retornaban del exilio. Dios nunca olvidó sus promesas. Él nunca cambia. Dios prescribió esta promesa, dice el salmista. Da la idea, Dios se comprometió a sí mismo y puso una ley para sí mismo, ley que no puede faltar. La promesa hecha a Abraham y a su descendencia nunca faltó. Se llevó a cabo a lo largo de la historia del pueblo de Israel, mostrando así la fidelidad del Señor. Pero vámonos a Romanos capítulo 4 y vamos a leer del verso 16 al 18. La promesa de bendición en la simiente de Abraham tiene perfecto cumplimiento en Cristo,
De modo que nosotros también hoy podemos testificar de esta fidelidad de Dios que ha cumplido esta promesa, que ha cumplido esta promesa de bendición en la simiente de Abraham. Romanos capítulo 4, del verso 16 al 18, nos dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Pero miremos el verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios ha cumplido su pacto. Dios ha sido fiel. Podemos verlo en Cristo. Recuerden entonces, hermanos, Dios ha sido fiel a sus promesas. Dios ha sido fiel en cuidar, en dirigir, en encaminar a su pueblo. Y el salmista se gasta del verso 12 hasta el verso 41 en demostrar cuán fiel ha sido Dios cuidando a los suyos, conduciéndolos para que disfrutaran del cumplimiento de sus promesas. Dios de manera benevolente estuvo guiando a este pueblo. En los versículos 12 al 15 se nos indica que Dios guardó, que defendió a los patriarcas, que los trató como profetas, como ungidos, como separados por Dios para un propósito especial, y no permitió que les hiciesen daño alguno. Abraham, Isaac, Jacob son testimonio de la fidelidad de Dios, conducidos en todos sus caminos por la gracia del Señor. En los versos 16 al 25 se manifiesta la providente mano de Dios levantando a José como preservador de vida en medio de mucha aflicción. Ya conocen la historia de José. Ya conocen cómo los hermanitos lo amaron tanto que lo vendieron. Lo querían matar, pero dijeron: mejor vendámoslo como esclavo. Y se pueden imaginar la aflicción de este hombre el tiempo que fue esclavo. A pesar de eso, la Escritura dice: Dios siempre estuvo con él. Y lo que hacía, Dios lo prosperaba. Dios levantó a este servidor que sufrió envidia, esclavitud, cárcel, separación de su familia, pero fue puesto para preservar la vida de su pueblo y la de muchas naciones en un tiempo de hambre, siendo sombra de aquel varón de dolores que sería el sustento para el mundo entero, del verdadero pan del cielo para sustentar a todo su pueblo en todo lugar. Del verso 26 hasta el 36 se muestra la fidelidad del Señor al levantar a Moisés y a Aarón para sacar a Israel de Egipto. Dios los llevó primero para darles alimento. Y luego, ¿qué hizo Dios? Dios permitió o dejó a estos egipcios en su malvado corazón que empezaran a sentir envidia, animadversión por el pueblo de Dios. Hasta que llegaron a oprimirlo, a esclavizarlo. Y de esta manera Dios ejecuta su plan soberano, santo, justo, de ejecutar su juicio contra esta nación. Y ejecutando estos juicios, sacó a su pueblo, lo liberó de los malvados, lo liberó de la opresión en la que estaban. Y del versículo 37 hasta el 41 se enfatiza que fue Dios quien sacó a su pueblo que estaba en esclavitud. Y no lo sacó de cualquier manera, dice que lo sacó con oro y plata. Eran esclavos, pero se llevaron toda la riqueza de Egipto. Habían sido esclavos por muchos años, pero salieron con abundancia de dinero. Dios los sacó con gran poder. Dios los libró. Y dice la Escritura también que los sacó de tal forma que ellos tenían la capacidad incluso de ir a la guerra, porque no hubo entre ellos enfermo, dice nuestra versión.
pero la traducción realmente lo que nos quiere decir es que no había quien se tambaleara, quien tropezara. Es decir, todos tenían la fortaleza, el vigor para marchar, para salir de la esclavitud. Eso fue lo que Dios hizo con su pueblo. Definitivamente, hermanos, si vemos todos estos versículos, si no lo ha leído, léalo en casa. Dios había sido fiel con su pueblo. Dios hizo grandes maravillas a favor de los suyos. Esto era motivo de gran gozo y de esperanza para el futuro. ¿No es acaso lo mismo lo que Dios ha hecho por su iglesia a lo largo de toda la historia? ¿No ha sido acaso también Dios fiel con nosotros? Se nos insta entonces a recordar esta fidelidad. Y termina el versículo 45 diciéndonos el propósito de esto. Dios ha sido fiel al darnos estatutos para bendecirnos. Y ante esto debemos decir aleluya. Leamos versículo 45 del Salmo 105. Todo esto decía el salmista, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Como bien señalaba Barnes, el fin, el designio de todo esto era que fuesen un pueblo obediente. Este era el propósito de todas sus intervenciones a favor de ellos, y su obligación de obediencia se hizo cumplir y se midió por lo que él había hecho. Lo mismo es cierto para con su pueblo ahora. Vayamos a 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. El apóstol está en la misma página. El apóstol nos dice el objeto de esa gracia que hemos recibido, o a dónde nos debe conducir esa gracia, a dónde nos debe conducir lo que Dios ha hecho. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, del verso 1 al verso 2. Miren cómo se dirige el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, es decir, apartados por el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Somos santificados, traídos por el Espíritu de Dios, rociados por la sangre de Cristo, declarados para Dios, santificados por Dios, separados, apartados por Dios, para obedecer. Para obedecer a Cristo, para obedecer el Evangelio. Amados hermanos, recordemos que la fidelidad de Dios procura nuestra obediencia a sus estatutos. Procura nuestro bienestar, nuestra bendición. Y cuando consideramos plenamente esto, podemos prorrumpir llenos de júbilo, como finaliza este salmo diciendo, aleluya, alabado sea Jehová, exaltado sea el Señor Dios del pacto. Alégrense en el Señor, denle gracias, recuerden sus maravillas, recuerden su fidelidad. Amados hermanos, hoy nosotros también tenemos que escuchar, hoy también tenemos que atender este llamado de alegrarnos en Dios, de alegrarnos en lo que Dios ha hecho, en las obras maravillosas del Señor y anunciar con gratitud estas obras. Recordemos a diario en nuestros hogares, hagamos notorio en todo lo que hacemos que Dios ha sido fiel y que se oiga constantemente en nuestra vida un aleluya, alabado sea nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Rey, porque tú has sido fiel. Tu fidelidad es incomparable. Tú eres fiel a tu verdad, a tu amor pactual, a tu misericordia para con los tuyos, para con tu pueblo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a creer realmente lo que tú nos dices hoy en tu palabra. Ayúdanos a alegrarnos en ti, a regocijarnos en ti, en tus obras gloriosas, en tus obras maravillosas, en tus obras a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia, de la cual hoy hacemos parte
por tu gran misericordia. Ayúdanos, Padre Santo, a ser agradecidos, a reconocer toda esa bondad. Incluso en los momentos que atravesamos de dificultad, de adversidad, de enfermedad, de dolor, de incomprensión, de escasez, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mirar siempre la cruz de Cristo y saber que nuestro gran problema eterno ya fue resuelto. Y que si tú entregaste a tu Hijo para saldar esa deuda, ¿cómo no nos darás con Él también todas las cosas? Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos, confiados en ti y a anunciar tus obras, anunciar tus maravillas. Te lo imploramos, mi Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.